Voy a recibir a Julio Corcuera, ex viceministro del Interior, actualmente gerente general de Global Protection Solution. Él se encuentra con nosotros esta noche. Señor Corcuera, buenas noches, bienvenido. Carlos, muy buenas noches, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Se lo hemos convocado por las cifras que ustedes diariamente publican y que eso de alguna manera puedo yo destacar, porque de alguna manera quienes tienen acceso a esto pueden ver, ¿no?, cómo van los números, y no son números creados por usted ni por ninguna otra organización gubernamental porque le tienen ojeriza a las ONGs o por alguna institución privada. No, son cifras que ustedes sacan, recolectan del SINADEF, ¿verdad? Sí, Carlos, así es, efectivamente. Las cifras ciertamente tienen elementos preocupantes. El último año, el 2024, cerró con 37% más homicidios respecto del 2023. Efectivamente, tenemos el gráfico, Walter, el primer gráfico, para verlo también en números, en barras, así como para que el ministro entienda que lo que dice finalmente no es lo que la realidad o la calle, lo que los peruanos viven. Ahí lo tenemos, Julio, esas cifras, ¿no? Tenemos del 2017 y vemos un ascenso, ¿no?, impresionante al 2024. Tú decías que hay un 36.6% del 2023 respecto al 2024. Ahora, acá hay una variable que hay que tener en cuenta. El Sistema Nacional de Defunciones lo que cuenta son certificados de defunción. Mi punto es, probablemente el número de homicidios sea mayor al que inclusive nosotros estamos contando. ¿Por qué? Porque hasta el año 2021, ¿no?, el conteo del número de homicidios en el Perú se hacía a través del Comité Estadístico Interinstitucional que reunía Ministerio Público, Policía, Sistema Nacional de Defunciones, y junta toda la data, se emitía una cifra consensuada, pero ese Comité Estadístico Interinstitucional no opera más. Durante muchos años ha sido un tema de discusión poder encontrar una cifra de homicidios equiparada y aceptable interinstitucionalmente, porque uno encontraba y tenía una cifra de homicidios de la policía, una cifra de homicidios del Ministerio Público, una cifra de homicidios del Sistema de Funciones, y las tres instituciones llegaban a la escena del crimen. Entonces, ¿cómo es que podía haber tres cifras tan distintas? Claro. Por eso se creó este comité estadístico que operó hasta el último reporte sobre el 2021. De ahí en adelante, las cifras de SINADEF, más allá de los esfuerzos de los colegas, la buena voluntad o la buena intención, carecen, digamos, de la certeza, las garantías y el trabajo interinstitucional que brindaba el comité que precisamente hacíamos referencia. Ahora el SINADEF está al mando del Ministerio de Salud. Ellos son los regentes de esto. Exactamente. Pero lo que ellos reciben es cuenta el certificado de defunción. Nosotros sabemos que en una cosa, digamos, que no es el ideal del país, que existen homicidios y casos que no están reportados o no pasan por todo este proceso o no necesariamente son registrados. O, por ejemplo, el trabajo del Sistema Nacional de Defunciones es intermitente. El último reporte salió el 12 y no se ha actualizado, y así hay días en que se deja actualizar, semanas donde se deja de actualizar. Entonces, no es una cifra, digamos, que se maneje de modo constante. Exacto, efectivamente. No, mi punto es, probablemente los homicidios sean más todavía de lo que tenemos. Sí, efectivamente, sin ir muy lejos, acá en La Libertad, casi a diario, nos informan pues de que han encontrado 2, 3, 4 cadáveres pues aquí en las minerías, en las mineras ilegales al fondo, pues en Patás, en Bolívar, en Santiago. Y los encuentran ahí y nadie sabe y nadie los recoge. En la morgue hay 6, 7 cuerpos que a nadie recoge. Entonces, esos son los cuerpos a los cuales, o las cifras, o las personas, las víctimas que no están contabilizadas aquí. Vamos a lo que es este año. Vamos a enero, febrero y marzo. Ahí lo tenemos también en el cuadro, amigos televidentes. Para el ministro del Interior va mejor, todo está reduciéndose, sin embargo tenemos 433 homicidios, es decir,
6 homicidios diarios, Julio. Sí. Es decir, hay cada 4 horas hay un homicidio en el Perú. Y nosotros damos por ciertas este dato, como yo estaba diciendo, probablemente el dato sea mayor. Si las aceptamos, tenemos cada 4 horas un homicidio. Entonces, esto no es percepción. Ojo, esto no es percepción. No, esto no es percepción. Esto no es percepción. Este es un dato concreto y demás y establecido plenamente. Ahora, ¿y cómo interpretar en todo caso lo dicho por el gobierno y por el ministro del Interior de que todo está controlado, que hemos podido capturar organizaciones, desbaratar bandas? Si vemos las cifras dadas por el mismo gobierno a través del ministro de Salud con el SINADEF. Yo creo que hay un punto importante que tiene dos parámetros. Un primer parámetro de respuesta o de diálogo de las autoridades ha estado por el lado de que el Perú es menos violento que Colombia, es menos violento que México o que Brasil. Y es cierto, en números, en términos generales, la violencia y el crimen en estos países y en los vecinos es mayor que el Perú. Pero creo que esa es una dimensión del análisis. La otra dimensión es la comparación con nosotros mismos. ¿Qué cosa quiero decir? No importa que nosotros de pronto tenemos menos homicidios que México o que Colombia, si respecto de nosotros mismos, actualmente tenemos casi 3 veces más de los homicidios de los que tuvimos en 2017. Lo que trato de decir es, si el punto de parámetro cambia y empezamos a compararnos con los peores, cómo era la vida en el Perú en los últimos 10, 15, 20 años, cómo eran los indicadores, ahí salimos perjudicados, digamos. Y eso es un hecho contrastable, verificar la realidad claramente. Claro, es una barbaridad compararnos con los peores, ¿no? Y además hay una comparación que es a la interna, ¿no? Es una comparación de cómo estamos respecto de nosotros mismos. Efectivamente, ¿qué es lo que importa, no? O sea, ¿cómo hemos visto los peruanos, hemos podido sufrir el incremento de esta criminalidad? Pero vamos ahora a desglosar las regiones. Lima, obviamente, por el nivel poblacional va a tener la mayor cantidad de crímenes. Por supuesto. Eso es evidente. Sí, sin duda. Pero luego nos trasladamos a lo que es la Libertad. Después, ojo, después de Lima, la Libertad es la región que tiene un mayor grado de criminalidad, un mayor grado de homicidios. Julio. Sí, esto tiene una tendencia constante. En Lima, la proporción poblacional es la tercera parte del país. La Libertad no tiene esa población. Sin embargo, los homicidios en la región de la Libertad representan casi poco más de la tercera parte de los homicidios que tiene Lima. Si nosotros ajustáramos ese dato en tasa, es decir, contado por el número por cada 100.000 habitantes, la densidad de homicidios de la Libertad es superior a la de Lima, con toda certeza. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque si lo dividimos entre el número de habitantes, entonces el porcentaje de tasa se reduce y la libertad es... Pero esto además tiene sentido con otras variables. Todos sabemos que, por ejemplo, uno de los problemas más álgidos es la extorsión. Y sabemos que lo que se denuncia por extorsión es mucho menos de que el fenómeno extorsivo. Quiero decir, hay mucha extorsión que no se denuncia. Exactamente. Y solo analizamos la tasa de extorsión, Lima tiene una tasa de cerca de 115, 116 por 100.000 habitantes, pero la Libertad tiene una tasa de 239 por 100.000 habitantes. Es decir, siendo más pequeño cuando homogeneizamos y calculamos los números proporcionalmente poblacionales, la Libertad se dispara respecto a Lima. Entonces, la Libertad está peor entonces que la misma capital. Y lamentablemente. Yo recuerdo mucho, Carlos, como tal saben, yo soy trujillano, que siempre desde Trujillo solíamos mirar la capital como un escenario violento, de cuidado, ¿no? Trujillo solía ser una zona tranquila respecto de la capital. Hoy día esa situación lamentablemente se ha invertido, ha cambiado, y no es un consuelo decir que Bogotá es más peligroso que Trujillo, que Lima, ¿no? O que Tamaulipas es más peligroso. No es ningún consuelo para nadie.
Ahora yo voy a hacer un análisis y vamos a ver si tú coincides conmigo. El hecho de que la criminalidad haya crecido exponencialmente en La Libertad, por ejemplo, y otras regiones también en el norte, esto no quiere decir que las organizaciones criminales hayan avanzado, sino que la corrupción avala, la corrupción inserta en las instancias del Estado, es decir, en las autoridades, avalan que estas organizaciones criminales vayan ganando terreno, o sea, que tienen la complicidad de estas malas autoridades. ¿Será así, Julio Corcuera? Vean, hay una categoría que no es ni un invento ni percepción, sino que existe y se ha estudiado ampliamente en la criminología mundial, que se conoce como la gobernanza criminal. ¿Qué cosa quiero decir? La teoría tiene el consenso, digamos, universal, de que cuando aumenta la presencia del crimen en un determinado lugar, esto genera un dominio territorial. El dominio territorial del crimen termina afectando las categorías de gobernanza. Quiero aquí contar un hecho que ilustra claramente la situación. Cuando cae Pablo Escobar, uno de los jefes de seguridad de sus socios era conocido como alias Don Berna. Alias Don Berna logró dominar la oficina de Envigado. El tiempo que alias Don Berna controló la oficina de Envigado, los homicidios se redujeron. Cuando es detenido alias Don Berna y es extraditado, los homicidios se elevaron. Los tiempos que estuvo alias Don Berna y las AUC en control territorial de otras zonas, ellos incidieron en la elección de algunos parlamentarios a la representación nacional colombiana. El primer fenómeno, el fenómeno de alias Don Berna, fue conocido, Carlos, como la donbernabilidad, es decir, un criminal poderoso que ponía orden y organizaba una ciudad, como Medellín. El segundo caso, donde las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, usaban la violencia para que, por el terror, hacer que los diferentes poblados voten por el candidato de su elección, fue conocido como la parapolítica, la política de los paramilitares, la política de los paracos. Entonces tenía un fenómeno político que tenía, digamos, contaminado por la presencia del crimen. Alguien me dirá, claro, es Colombia, un país en vía de desarrollo. Sin embargo, lo mismo pasó en Italia en los maxi procesos contra la Cosa Nostra, que llegó incluso a acusar de presencia criminal del gobierno al mismo primer ministro Giulio Andreotti. Entonces, lo que trato de decir es, independientemente del país, independientemente del lugar y del actor, el crecimiento del crimen efectivamente toca la gobernabilidad, la afecta y la hace más difícil. Y esto se resume en corrupción. Hay varios elementos, hay elementos de corrupción, sin duda, hay elementos, pero hay elementos también, Carlos, de coacción. Y hay elementos, además, por eso usaba esta categoría de gobernanza criminal. Por ejemplo, pensemos en una zona determinada, una zona X, que está gobernada por el crimen, totalmente dominada por una o dos organizaciones criminales. Y yo quiero hacer un trabajo de político, quiero ser alcalde o lo que sea. De alguna u otra manera, Carlos, me voy a tener obligado a tener bases comunicantes. Correcto. Entonces, a eso me refería cuando explicaba esto de la gobernanza criminal. Esto ha pasado, obviamente, en lugares, para que tengas una idea. Sí, sí. Albania, por ejemplo, tiene crimen organizado. Y durante muchos años, su organización criminal más importante se llamó el Estado Profundo. Creo que el nombre es claro, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a ir al último gráfico y vamos también terminando la entrevista porque vamos a ver el Perú, vamos a ver el país. ¿Cuáles son finalmente las regiones que tienen mayores índices de delincuencia? Y vemos el norte, Julio Corcuera, amigos televidentes. Después de Lima, ojo, tenemos a La Libertad y tenemos a Piura, ¿no? La Libertad y Piura, como las regiones que tienen mayor grado de criminalidad. Sí, Julio, ese es un fenómeno del crimen esencialmente, y los crímenes violentos han tenido este matiz de ser fenómenos
costeros y norteños. Esto también coincide cuando uno superpone, por ejemplo, el mapa de la extorsión o el mapa de organizaciones criminales. Correcto. Es Julio. lamentablemente, no sé cómo Sí. explicar o decir cómo una ciudad como Trujillo pasó de darle al país prestigio a partir de intelectuales, poetas, políticos, historiadores, y pasar a ser conocido por personajes y hechos vinculados a la violencia y cosas negras, que no representa en modo alguno el colectivo de la ciudadanía trujillana, de los valores y demás, Efectivamente. pero que cuando menos hace mella a categorías como gobernabilidad, estabilidad y la convivencia en común que todos tenemos. Correcto. Julio, termino con lo siguiente. Pese a todas estas cifras, ¿cómo es que el señor Juan José Santibáñez, ministro del Interior, permanece en el cargo? ¿Y cómo es que vemos a la libertad con estos índices de criminalidad? Las cifras están allí, amigos televidentes. ¿Cómo entender que el gobernador César Acuña, que es el gobernador de la región en donde existe mayor criminalidad después de Lima, esté apoyando este gobierno y esté apoyando a este ministro, que bien lo ha venido y lo ha tenido acá en La Libertad muchísimas veces? Entonces, ¿cómo entender eso? O sea, ¿cómo entender en la mente del señor César Acuña que vea su región, que te matan, que te extorsionan, que te asaltan, que te siembran miedo, y él termina apoyando a este gobierno que finalmente no está haciendo absolutamente nada para derrotar justamente a estas organizaciones criminales? ¿Y dónde está Acuña? De vacaciones. Reitero, ¿cómo entender eso, Julio? Sí, ciertamente, acá hay dos cosas, ¿no? La primera es la comprensión a veces de la interacción entre las autoridades y el fenómeno, digamos, criminal, no necesariamente, o la interacción que tienen, digamos, las autoridades y las decisiones políticas, no van a ser analizadas por las variables criminológicas, sino más bien ya por el contenido propio de la ciencia política y las decisiones políticas que están ligadas a ello. Entonces, dicho esto, no necesariamente este va a ser el punto de análisis, no necesariamente desde la evaluación del crimen vamos a poder encontrar esa respuesta. Lo que sí tengo plenamente convicción es que en momentos como estos, en donde el crimen crece, los indicadores han crecido, y esto altera la vida en comunidad, la tranquilidad y demás, es necesario ahondar en su estudio, Carlos, estimados televidentes, es necesario hacer análisis más sostenidos y es necesario tener una línea de evaluación y de acción en este propósito. Efectivamente, hay que ver cuál finalmente va a ser el desenlace de todo esto. Ahí está la realidad, allí están las cifras. Y nada, Julio, te agradezco muchísimo y felicitar pues la labor que vienen ustedes haciendo, porque el darnos esta data, reitero, nos hace ver la realidad cruda y dura, podríamos decir. Cruda y dura. Julio, te agradezco muchísimo.